lo que necesitas escuchar. ¿Verdad? Ahora, lógicamente, nos están sorprendiendo una cantidad de actividades violentas, ¿verdad? Que están apareciendo constantemente en los diarios y en las redes sociales. Pero lo que tenemos que entender en primer lugar es que el hombre es un animal. Nos hemos olvidado bastante de que el hombre es un animal mental, ¿verdad? Hasta incluso la gente cuando va a las consultas siempre va por dolencias físicas, nunca hace referencias a que tienen un problema de infidelidad, o que tienen un problema de desunión, o que tienen un problema de deudas, o que tienen un problema de que el chico lo quieren sacar del colegio, que ha jalado de asignaturas. Entonces eso no lo consideran que se debe hablar con el médico. Cuando van a hablar con el médico, van a hablar con el médico que ellos suponen que es un médico veterinario. Es así como yo de alguna manera fastidio al resto de mis colegas. Le digo, ustedes son médicos veterinarios porque se ocupan del corazón, de los riñones, de los pulmones. Claro. Así es. Y todo eso lo tiene la vaca y el mono. Pero esta vaca y este mono humano son fundamentalmente más mentales. No quiere decir que el mono tenga su mente y que la vaquita también tenga algo de mente, sino que estos son más mentales. Y ustedes se olvidan de que este mono viene por síntomas físicos, pero que detrás de eso está siempre la mente. Entonces comienzan a tratar síntomas físicos y al final comienzan a mandar una serie de análisis. Yo creo que es en muchos casos por ignorancia y otros por sinvergüencería. Por ignorancia, por no darse cuenta que están tratando con un animal mental y espiritual también, cosa que también ignoran, o sea, por completo. Entonces, de tal manera que solamente estoy delante de un animal mental. Y por lo tanto, lo que voy a tratar son síntomas de vacas, de monos, de jirafas, de osos, de lo que sea. Y ignoro por completo que ese es un animal mental que tiene una serie de interrelaciones consigo mismo, con los demás, y con Dios, si cabe, ¿no es cierto? Para cada uno de ellos. O sea, gran parte de las enfermedades mentales vienen derivadas de la relación de la persona con su entorno. Así es. Y muchas son de origen genético. O sea, indudablemente que casi todo es de origen genético, porque determinada forma de comportamiento del ser humano siempre va a ser genética, pero en interacción con el ambiente, ¿verdad? En sus relaciones sociales y en su relación con el ambiente, con el tipo de casa que vive, con el tipo de país en el que existe. Todo eso está relacionado, pero lo que manda fuertemente en algunos casos son los genes. Por ejemplo, un esquizofrénico con un gen fuerte va a ser esquizofrénico. O sea, ya nace pase lo que pase. Así es. Nace predispuesto a la esquizofrenia. Y otro esquizofrénico está esperando que algo suceda en la casa del individuo para que se desate la enfermedad. Es como la diabetes, la de tipo 1, viene desde pequeñito, ya esa es tipo 1, no es la borra, y se puede casi incurable, como la 2 también. Digo casi porque hay gente que se cura a base de milagros o cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces, pero en este caso, la diabetes tipo 2 está esperando que el ser humano se engorde de una manera determinada para que se desate la diabetes tipo 2. Entonces igual pasa en las enfermedades mentales. Hay una que tiene el gen fuerte que por decreto va a ser la enfermedad y otras que están esperando determinadas circunstancias para que se desate los síntomas de determinada enfermedad. Pero en realidad el grueso de las enfermedades mentales no son enfermos, podríamos decir, que están mal de la mente de una manera grave, como decir esquizofrénicos o los trastornos afectivos bipolares o cosas por el estilo, o los retrasados mentales, o los Asperger, o los autistas, sino que hay una serie de las patologías más llamativas y más grandes ahora en psiquiatría son lo que tiene que ver con la ansiedad, con la depresión, con los y ahora sobre todo está bastante de moda el trastorno de pánico y también los TOC, o sea, los trastornos obsesivos compulsivos. Esos han aumentado últimamente. Doctor, usted está diciendo de que influye mucho cuando se trata de factor genético, definitivamente, sí, y que solamente necesita de un factor desencadenante para que la enfermedad aparezca. De repente nos puede sonar muy duro, de repente muy fuerte el escuchar estamos frente a un animal mental, pero para eso luego lo vamos a conversar, pero en este momento yo quisiera dar paso, de acuerdo a la estructura, tenemos un brevísimo informe sobre qué son los trastornos mentales. Vamos a escucharlo un minuto.
El término enfermedad mental hace referencia a una amplia variedad de enfermedades mentales, las cuales son trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Clasificar los diferentes tipos de enfermedades mentales es una tarea compleja que requiere de una profunda investigación. A lo largo de la historia, diversas asociaciones y grupos de expertos han intentado clasificarlas con aceptación por parte de la comunidad científica. 1. Trastornos del neurodesarrollo. 2. Trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. 3. Trastornos depresivos. 4. Trastornos de ansiedad. 5. Trauma y otros trastornos relacionados con el estrés. 6. Trastornos de la alimentación. 7. Trastornos del sueño. 8. Trastornos de personalidad. Los signos y síntomas de la enfermedad mental pueden variar según el trastorno, las circunstancias y otros factores. Sentimientos de tristeza o desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración, preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpas, altibajos y cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades y de las actividades, cansancio, baja energía y problemas de sueño. En ocasiones, los síntomas de un trastorno de salud mental se manifiestan con problemas físicos, como dolor abdominal, dolor de cabeza u otros dolores sin causa aparente. Si experimentas alguno de los signos o síntomas de una enfermedad mental, consulta con un profesional de atención médica primaria o un especialista en salud mental. La mayor parte de las enfermedades mentales no mejoran por sí solas y sin tratamiento pueden empeorar con el tiempo y ocasionar problemas graves. Bueno, las causas, las razones y Enfermedad las circunstancias en las que las personas de pronto sufren trastornos mentales son múltiples, ¿no? Pero quería preguntarle, doctor, ¿qué tipo de trastorno mental es el más frecuente, el que con mayor frecuencia ve usted? Lo más frecuentes actualmente, lo dicen las mismas estadísticas y también la realidad clínica, es el trastorno de depresión y de ansiedad. Ahora, eso, a veces hablan de la depresión como si ella fuera una enfermedad, es un síndrome que está presente en más de 17 cuadros psiquiátricos, por lo tanto no se puede decir estoy con depresión, estoy con el síndrome depresivo, sí, pero el síndrome depresivo depende de dónde. Una causa que... Claro, si es un esquizofrénico, está con síndrome depresivo, pero es un esquizofrénico, lo que manda ahí es la esquizofrenia. Si es un afectivo bipolar, es una persona que está con depresión también, y si es un trastorno afectivo bipolar, mixto y de depresión severa, está proclive al suicidio, pero no porque está deprimido, sino porque tiene el síndrome depresivo y en esa enfermedad, en el grado moderado y severo, lleva al suicidio. Entonces no necesariamente la depresión va a llevar al suicidio, sino depende en qué ese síndrome, en qué enfermedad psiquiátrica está presente. Y después tenemos el trastorno mixto de ansiedad y depresión, que es un trastorno neurótico, o sea que nunca va a tener psicosis. Pero hay otros cuadros que sí son lo que los gringos llaman en su clasificación el trastorno depresivo mayor, pero eso en la CIE-10, que es la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, no existe. Y sin embargo, muchos colegas utilizan depresión mayor. Lo que pasa es que en Estados Unidos había hace años más de 19,000 psiquiatras, ahora no sé cuántos habrá. Cuando nosotros teníamos solamente 250, ellos tenían 19,000 psiquiatras. Entonces es una asociación muy grande, contiene mucho dinero. Mucha investigación que pagan con ese dinero, pero que son dinero, como usted sabe, siempre, de alguna manera los gringos siempre están buscando la utilidad de la investigación, no es como el alemán que investiga por investigar, el gringo es ¿para qué investigo? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Verdad? Entonces esa asociación psiquiátrica tiene su propia clasificación. En cambio las Naciones Unidas, y lo que dice el Ministerio de Salud en el Perú, es que tenemos que usar la clasificación 10ª de la Organización Mundial de la Salud, y en eso no hay depresión mayor. Ahí lo que existe es, el equivalente sería el trastorno depresivo recurrente, que puede ser leve, moderado y severo, con y sin psicosis. O sea, como ve, hay una depresión neurótica y otra depresión que sí puede cruzar con psicosis. Entonces todos esos cuadros
pueden a veces en grado severo llevar a intentos de suicidio. Y eso es lo más frecuente, pero también la ansiedad es más frecuente. Entonces, con la ansiedad también tenemos el problema. Y normalmente son cuadros que se presentan de manera mixta, ¿no? Entonces, el tratamiento casi siempre sigue un protocolo de dar antidepresivo y de dar un tranquilizante menor. ¿Es que solamente vamos a tratar con fármacos? No, lo que hay que tratar es con fármacos al principio, cuando está alterado toda la neurobioquímica del cerebro. Inmediatamente después se tiene que aplicar la terapia mental, la psicoterapia, y también favorecer al paciente en que entienda cuál es su situación. O sea, lo que pasa es que la gente no está consciente, vuelvo a repetir, de su animalidad, de su mentalidad y de su espiritualidad. Al no estar consciente de eso, solamente se dedica a dar síntomas físicos. Eso no es así. No eres un animal solamente. Ya usted se preguntará, y estos señores, ¿por qué están interesados de pronto en esto de las enfermedades mentales? Así es. Pero lo hacemos con la idea de conocer un poco y tal vez de alguna manera poder ayudar a alguna persona cercana que sufre algún trastorno, de qué manera un ciudadano común y corriente de por ahí en el vecindario, en la familia, hay alguien que sufre un trastorno, cómo poder ayudarlo, ¿no? Claro. Lo primero que tiene que tener una persona cuando tiene algunos, o vemos que tiene algunos síntomas, porque a veces no tienen conciencia de estar con un síndrome de ninguna naturaleza, ¿verdad? Incluso hay gente que tengo yo que un poco convencerla que está con depresión, imagínense. ¿Por qué? Pues pero yo no me siento triste. La depresión no necesariamente tiene que sentirte triste. Estás con una serie de síntomas físicos bastante fuertes y que tú no sabes de dónde viene. Viene por este problema que tienes, por esto. Por lo tanto, lo tuyo es una depresión. O sea, ni siquiera tiene conciencia de depresión. Me acuerdo que hablaban y nos decían, el esquizofrénico no tiene conciencia de enfermedad. Háganme el favor. El esquizofrénico solamente, el drogadicto no tiene conciencia de enfermedad, el retrasado mental no tiene conciencia de enfermedad, el Asperger no tiene conciencia de enfermedad. O sea que hay cantidad de pacientes que no tienen conciencia ninguna de que están enfermos de un problema mental. Pero ya si nos damos cuenta, lo que tiene que hacer uno es ir a ver al médico, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta gente que está con que de repente subo acá a la radio, ay, que me dan palpitaciones, bueno, es lógico porque subido escaleras, ¿no? Pero vamos a poner que no haya subido nada y de repente está con que me da, que me falte el aire, que no puedo respirar, que sudan las manos, que me siento mal. ¿Es por qué? Porque voy a hablar en público, por lo que sea. Ya, entonces está con este miedo, está con un trastorno de pánico y se siente mal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vamos a llevarlo a emergencia. Entonces lo llevan a emergencia. Y ahí lo ve el emergenciólogo, después lo pasan a medicina interna, le comienzan a hacer toda una serie de pruebas. Digo, ¿no saben medicina? ¿Por qué no hacen la historia clínica correcta en emergencia? ¿Qué es lo que le pasa a usted? Esto tal cosa. A ver, ¿usted tiene problemas? ¿Han venido a deshipotecar la casa? ¿Cuál es el problema? Entonces, por ahí voy, ¿verdad? Entonces me va a decir, sí, el problema que tengo es este. Ya está, psiquiatría. No. Se pasan se detienen las palpitaciones, entonces vamos a mandarle un electro, vamos a sacarle sangre, todo exactamente como si fuera un perro, pero no se están dando cuenta que el perro está asustado y que lo que manda es el susto, no los síntomas del perro. Eso es lo que manda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inmediatamente mandarlo a psiquiatría, pero no se entretienen. Mire usted, el promedio de llegar los pacientes de este cuadro a psiquiatría es de 6 meses a 2 años, después de haber entretenido en muchas emergencias y depende también de la billetera del paciente de haber entrado a internamientos de 10, 15 días para estudiarlo más. Le hacen todo tipo de pruebas y todos los resultados son nada. Por eso le digo a los estudiantes de medicina, cuando dicen que no tienen nada, eso es psiquiatría. Cuando dicen que no tienen nada, cuando los restos de los colegas dicen que no tienen nada pacientes, es porque tienen algo de psiquiatría. Entonces el tema es no que no tienen nada, sino que o no saben medicina o quieren estar sacando electrocardiogramas, electroencefalogramas, resonancias y una serie de pruebas, y todo ¿para qué? Para que digan no tienen nada. Pero claro, si no van no hacen la historia clínica bien hecha, que es el principal instrumento desde hace siglos para hacer diagnósticos. Es que yo creo que no hay la capacitación debida, doctor, también Claro. para que puedan ellos de alguna manera los médicos realizar una buena historia clínica, Así porque es. de ahí va a saber efectivamente qué es lo que tiene cada persona. Así es. ¿No? Y eso lo hemos pasado muchas personas porque a veces uno se da cuenta, pero en el inicio, si el doctor hubiera preguntado, esto se hubiera evitado, lamentablemente es así. Así es. Lamentable, pero cierto, doctor.
doctora, vamos a continuar con el tema. Vamos a escuchar un breve informe respecto a la estadística y la encuesta sobre la salud mental en los peruanos. En el Perú, 5 millones de personas tienen alguna enfermedad mental, de los cuales solo el 20% reciben tratamiento adecuado. La población peruana tiende a no reconocer los problemas de salud mental. El Instituto Integración, unidad de investigación periodística que analiza la calidad de vida, la gestión pública y la identidad de los peruanos, realizó una encuesta en la que arrojó resultados como que, en la actualidad, el 17% de peruanos dice tener un familiar o amigo cercano con un problema de salud mental diagnosticado. Las enfermedades más comunes mundialmente son la depresión y los trastornos de ansiedad, así lo afirma el psiquiatra Yuri Cutipe. Bueno, lo más frecuente no es la locura o esquizofrenia, como generalmente se asocia a enfermedades mentales, ¿no? No, lo más frecuente son los trastornos del ánimo, especialmente los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, que se presentan con una gran prevalencia. Es más, aproximadamente el 20% de los años de vida perdidos por un problema de salud en una población están relacionados a trastornos mentales, y en este grupo lo más prevalente son los trastornos depresivos, especialmente en mujeres, y los problemas por consumo de alcohol en los varones. Muchos de estos problemas son desapercibidos por la familia y la sociedad. El doctor Cutipe dio a conocer cuáles son los síntomas de las personas que tienen principios de problemas mentales. Muchas veces los problemas depresivos pasan desapercibidos, ¿no? O se considera que solamente los adultos podrían tener un problema depresivo y no los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Pero en general a cualquier edad lo que uno puede encontrar es un cambio casi súbito, ¿no? Del ánimo, del estado anímico, con un ánimo triste, decaído, ¿no? Pero en gran intensidad, que va asociado a al desgano por hacer las labores habituales de la vida, ¿no? Entonces uno puede sospechar de que alguien tiene un problema depresivo. ¿En algún momento de tu vida te has sentido triste por algún problema, situación difícil? Sí, deprimida no, pero sí un poco infeliz. A veces, ¿cómo se llama? Cuando me gritan mis padres o tuve problemas con ellos, me pongo deprimido, pero pienso las cosas si he hecho bien o he hecho mal. Claro, es un momento triste, porque estamos en un problema pues con los padres y tenemos que solucionarlo. Sí, pero yo creo que es parte de la adolescencia pensar. Según la Organización Mundial de la Salud, el 98% del presupuesto de salud mental en nuestro país se destina a hospitales psiquiátricos, mientras que el 80% de los problemas de salud mental se podría resolver en el primer nivel de la atención. Las redes de atención primaria deberían fortalecerse y solo los casos graves centrarse en los hospitales. Doctor, hemos estado escuchando este informe, pero también hay algo que es muy cierto. Hay una poca presencia de psiquiatras en el Perú, así como también geriatras. Anteriormente habíamos tenido un programa también y un geriatra hablaba diciendo de que esta enfermedad del Alzheimer u otras enfermedades que tienen que ver con la edad no se podían atender como debiera ser porque no hay promociones de esta especialidad. Lo mismo sucede con la psiquiatría, y según aquí una nota, unas 428,000 personas han sido atendidas por trastornos de salud mental durante el año 2016, según informó el Ministerio de Salud. ¿Qué tanta preocupación puede tener esto de que muy pocos deseen de alguna manera tener especialidad de psiquiatría para tratar estas enfermedades mentales? ¿Cómo es? ¿Por qué hay pocos? Claro. Bueno, porque la gente los médicos eligen otras especialidades a veces, ¿no? Y la psiquiatría a veces les es complicado, la ven como una especialidad media filosófica, media intelectual o algo así, ¿verdad? Y no la ven como ellos ven un poco la medicina, como algo que se trata de coger músculos, ver huesos, arterias, venas, o sea, están de alguna manera, mire, de las 3.000 enfermedades que tenemos, el ser humano, 300 son específicamente mentales. El resto, 2.700, son de naturaleza física.
lo cual están relacionados con la mente, sí, pero 2.700 son aparentemente solo físicas. Entonces, en nuestra formación en la Facultad de Medicina, que casi siempre se puede decir que hasta la fecha es bastante parecida de hace siglos, o sea, no es que haya corrido demasiado, ha corrido mucho los aparatos, las técnicas, todo, pero la historia clínica es un instrumento diagnóstico del año de la pera, se puede decir, pero que a veces no lo conocen o no lo hacen bien. Yo he tenido alumnos de cierta universidad, que no voy a decir, ¿no es cierto?, de mucho prestigio, acá en una facultad de medicina, prestigio, entonces hicieron su huelga, y entonces uno de los profesores me dijo, ¿podemos hacer las prácticas ahí en el hospital, en el Zagual? Sí, le dije, trae los alumnos. Entonces estaban dándoles que le demos clase de psicofarmacología. Le dije, al final, tus alumnos están en quinto de medicina, no saben hacer una historia clínica y les estás dando psicofarmacología. Ellos van a ser médicos generales. Tienen que saber la historia clínica de pi a pa. Y entonces, incluso se han a veces diferenciado a los colegas de psiquiatría como diciendo, vamos a hacer la historia clínica del doctor Seguín. Hágame el favor, la historia clínica del doctor Seguín, para hacerla como él hacía, sí, es una historia de intrahospitalaria, que dura más de 24 horas hacerla. Y nosotros en el seguro tenemos la orden, ¿no?, de atender a un paciente en psiquiatría. Lo conseguimos luchando en 20 minutos. Las demás especialidades tienen que diagnosticar en 15 minutos. Cardiología, otorrino, oftalmología, en psiquiatría, geriatría y medicina física tienen 20 minutos para llegar al diagnóstico. Imagínese usted. Entonces, cuando me dijo una alumna de recentado, me dice, estaba ahí, le digo, ¿y doctora qué está haciendo? Voy a hacer la historia, doctor. Ya, entonces era la una, y digo, ¿y doctora, ya terminó la historia? No, todavía. Está haciendo la de Seguín. Sí. Entonces, había citado al paciente al día siguiente. Eso es un privilegio del residente, ¿verdad? Porque va a poder ver a ese paciente. Nosotros tenemos que ver a los pacientes a los 90 días. O sea, yo incluso lo diagnostico ahora, le doy medicinas y tengo que saber qué pasó con esas medicinas en 90 días. Antes no era así, cuando llegué al seguro podíamos citar en 5 días para ver cómo le dio con la medicación. No, ahora a 90 días sí le dio la medicación por el oído, le salió un cuerno, no sé nada del paciente y no lo puedo citar porque no hay cupos. Entonces, esto es de locos, ¿verdad? Pero todo eso ha sido que empezó con el estudio de la calidad, y más bien en vez de calidad se ha convertido esto en una falta de calidad y sobre todo en una falta de relación buena médico-paciente, y por lo tanto en un uso del instrumento de la historia clínica completamente equivocado. Yo creo que la historia clínica es la misma de cualquier médico veterinario, o sea, de cualquier médico, lo único que haciendo hincapié en lo que es el examen mental. Miren ustedes, están en quinto de medicina y le digo a mis alumnos, a ver, el examen mental. Y ellos ya saben, los de Villarreal ya sabían hacer la historia clínica. ¿Y el examen mental? No. O sea que ustedes van a tratar a quién, ¿a monos? ¿Dónde está el examen mental? No, no lo han enseñado. Están en quinto de medicina y no saben una parte de la historia clínica que es fundamental porque ustedes van a tratar con seres humanos. Entonces, estamos mal, pues, y eso ocurre ahorita, actualmente en la universidad. Imagínense, eso mismo ocurre en San Marcos, eso mismo ocurre en la Cayetano, ya no le digo en las otras más. Entonces, esto es increíble. Entonces, ¿cómo puede ser? Si uno no tiene un buen instrumento, entonces yo tengo que estar mandando análisis, resonancia, una serie de pruebas, para que sean las pruebas las que me digan lo que tiene el paciente. Soy yo, el que sabe medicina, el que tiene que llegar al diagnóstico. Y cuando mando pruebas son para que confirmen lo que ya yo sé. No puede ser que la prueba venga y me diga negativo. Eso puede ser un accidente. Normalmente la prueba me tiene que decir lo que yo sospecho, lo que ya yo he llegado a la conclusión. Tiene esto, la prueba confirma lo que yo tengo. Esos eran los médicos antiguos. Lo que dice un dicho, el ojo clínico. Ya usted ve y ya sabe lo que tiene la persona. Así es. Tenemos una pausa, creo, ¿no? Sí. Nosotros vamos a continuar con este interesantísimo tema de la salud mental en los peruanos. Hay algunos trastornos, doctor, que son, digamos, tratados, curados, y hay algunos trastornos que son irreversibles, ¿no? Sí. ¿Qué tanto existen estos tipos de trastornos irreversibles? ¿Qué tanta gente padece estas enfermedades que ya no hay nada que hacer? O tal vez, no sé, hacer muy poco. Claro, se puede tener al paciente con buena calidad de vida. Por ejemplo, en el caso de los esquizofrénicos, hasta hace unos 15 años, lo único que hacían era ver televisión, comer, fumar y dormir, nada más. Pero ya no, le decía, y las voces, ya las oigo menos,
y ya no ves nada raro, no, ya no veo, había bajado todo eso, pero no hacían nada, no trabajaban, no hacían nada. Y en cambio, con las medicinas modernas, hace 15 años acá, con los nuevos antipsicóticos, los antipsicóticos atípicos, en primer lugar ha bajado la dosis, no tiene que tomar 3 al día, normalmente se toma solamente una pastilla, y eso ha hecho que el paciente ahora pueda volver a trabajar y volver a estudiar, porque normalmente la esquizofrenia se desata alrededor de los 19, en el caso de los hombres, y alrededor de los 23 en el caso de las mujeres. Entonces justamente los agarran empezando la universidad, terminando la secundaria, y cuando uno le aplica un medicamento de esta naturaleza, siguen los estudios. Pueden terminar su carrera. Y tienen que terminar su carrera, trabajan y todo, se pueden casar, y no necesariamente sus hijos van a salir genéticamente todos con esa enfermedad. De repente no le sale ni uno, de repente le sale uno, pero no de ninguna manera se puede decir a una chica que hicieron que paciente mía, se habían reunido aprovechando que yo me había ido 15 días de vacaciones, pues yo tomaba partida de la vacación del mes en 15 y 15. Me voy y me dice, doctora, justamente hoy día hay una reunión para ver el caso de, vamos a poner a Marilis, ¿no? Y yo, ¿y por qué? ¿Qué caso van a ver? Con esa paciente, que era bastante conocida, que siempre la mandábamos a internar a Rebagliati porque cada 3 meses venía desaforada con toda la cabeza hecho un desastre, que parecía una escoba vieja y toda ella gritando y, todo, y gorda y tal. Y entonces venía todo así y se le internaba. Y esta vez, ¿qué quieren hacer? No, que quieren que aborte. ¿Por qué va a abortar? Le digo. ¿Por qué va a abortar? Yo le dije que podía tener enamorado. Ahora, ¿qué? ¿Por qué la quieren hacer abortar? No, entonces, ¿dónde es la reunión? En el segundo piso ha convocado el jefe de departamento. Fui yo, dije, yo soy el médico tratante. Esta es ciudadana peruana, tiene DNI, vota, y ella no ha decidido que va a abortar. Por lo tanto, ella no tiene por qué abortar. ¿Está claro? Ahí se terminó la reunión y quedó todo. Ella tuvo un lindo hijo, que luego su familia, que insistía en que ella era una enferma mental, que debería estar internada, dieron a la criatura, según ellos, a unos familiares del Canadá. Años después me enteré que la habían vendido a una pareja del Canadá. Pero la criatura salió perfecta, sana, una belleza de criatura, y ella estaba bien. ¿Qué consiguieron después? En otras vacaciones, internarla nuevamente a ella, que había mejorado muchísimo. Estaba delgada, se vestía bien, se arreglaba. La volvieron a internar y una vez llegó al hospital y era como decir un oso, porque ni siquiera me reconocía. Le digo, oye, María, me decía, así hablaba como si fuera realmente una persona, un animal, un oso. Entonces le digo, ¿ya no te acuerdas de mí? Completamente ospada en otro estado, ya sin ninguna criatura. Eso fue lo que consiguió esta hermana, que además la misma paciente me informó que tenía relaciones con su padre, que era un discapacitado. La hermana esta la sana aparentemente, ¿está claro? O sea, miren ustedes todo lo que hay detrás de esto. Qué terrible, doctor. Hay muchos casos que son así, pero sería en este momento largo poder conversar de estos. En las redes sociales nos hacen la consulta, ¿cómo pueden denominar a esas personas? La actitud que toman estas personas en nuestro diario vivir, subimos al transporte público, de repente uno está a la defensiva, le dicen algo y comienza o contesta mal o trata mal, o en todo caso se van hasta los golpes. ¿Cómo podemos denominar esa actitud? Porque como de alguna manera todos estamos frustrados por una serie de problemas, o un proyecto que queremos hacer, algo que no lo sale, entonces todo eso nos frustra. O se muere una tía, es una frustración. ¿A quién le pego? ¿Le va a pegar a Dios? No puede pegarle a nadie. Entonces tengo cólera. Esa cólera la abierto asiento y estoy con depresión y no me doy cuenta. Entonces me ofrecen una taza de té. ¿Qué? Te estoy diciendo que si quieres una taza de té nomás. Ah, ya, gracias. Pero la primera respuesta fue una respuesta violenta. ¿Por qué? Porque estoy frustrado, estoy con cólera y la cólera abierta hacia adentro. La ansiedad más bien es el miedo. Miedo. Todos tenemos miedo. Hay un miedo natural a la existencia, hay un miedo a un león, a una araña, es normal, pero después hay ese miedo patológico que es el miedo a no sé qué, que es el que tienen las personas. Entonces, decía la pregunta... El miedo al mañana, ¿no? Así es, miedo al mañana también. Todo eso de que... ¿qué va a ser de mí mañana? ¿Qué va a ser de mí que estoy viejito? ¿Quién me va a cuidar? Es que no sabemos aceptar que la muerte es un hecho natural y que tenemos que morir. Es que no aceptamos y no nos damos cuenta de que tenemos la gran oportunidad de vivir una vida llena de plenitud en medio de las circunstancias. Pero si yo me dejo llevar por la cuestión animal, por la depresión y por mi mente, y mi mente no está en comunicación con Dios, entonces no tengo presencia de Dios. Si no tengo presencia de Dios, entonces
estoy al acecho, estoy alarmado, no tengo fe, por lo tanto. Y yo les pregunto a los pacientes, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque eso es muy importante. De tal manera que si observamos, la gente no se quiere, pero Jesús no dijo, amen al prójimo. En esta ciudad que trata de vivir, porque la mayor parte son cristianos, ¿no? Creyentes, ¿y cuál es el resultado? 14 violaciones por hora, de los cuales son 300 diarios, y 200 y pico se producen, no como creen las mamás, en la avenida industrial, detrás del estadio de la U, no, se producen en la casa, desde las 8, de las 9 de la mañana hasta las 12:30, y hay también al mes 9.000 asesinatos de niños. Si usted ahora le muerde un perro y usted se encoleriza porque persigue al perro con un palo para darle un palazo, vamos a ver al perro, pero usted se equivoca, le dan la cabeza y lo mata, se va 5 años a la cárcel. Pero en cambio acá cada mes tenemos 9.000 asesinos de niños humanos. Y ninguno va preso. Ninguno va preso ni un minuto, están sueltos. Y así que queremos que, si estamos viviendo en una ciudad de 9.000 asesinos mensuales, de cantidad de violadores que violan en su casa, entonces, ¿qué queremos? ¿Que no nos asalten, que no nos cogoteen, que no nos manden pistoleros? Realmente esto es peor que la selva, y esto realmente es porque hay una falta de acercamiento real a la vida interior, real a Dios. Totalmente de acuerdo, doctor. Quiero preguntarle antes que se termine este primer bloque, ¿puede una persona aparentemente estar bien, de pronto discutir con una persona porque no llegó a un acuerdo y tomar esa actitud tan nefasta de asesinar a la persona, como ha sucedido con el estudiante universitario de San Marcos? Claro, porque es así de pronto, o sea, esa así persona no puede entra dar la cólera y de pronto lo obnubila, así como obnubila la pasión sexual, así también obnubila la pasión de la cólera. Por eso, ¿qué es eso? Estamos hablando de pasión, de cólera, de sexo, todo lo que tiene que ver justamente con lo que hace siglos, hace ya muchos años, dijo Dios, ¿no es cierto?, en los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, yo no puedo amar al prójimo si primero no empiezo por amarme a mí mismo. Ama al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo te amas tú? Usted le pregunta a todas las mujeres, ¿qué es lo primero para ti? Mis hijos. Ya, pues esa no es creyente, pues. Es creyente, pero de la boca para afuera. ¿Por qué? Porque lo primero para ella son sus hijos. La respuesta es primero yo, segundo yo, tercero yo. Ay, qué egoísta, o que me suene eso a especie de una cosa extraña, ¿no? Mucho amor propio. Sí, pues, pero eso es lo que no, porque no me han enseñado en casa, ni en el colegio, ni en mi iglesia, a amarme primero a mí. ¿Cómo voy a amar a los demás? Y como dice San Juan, ¿cómo voy a amar al que no veo si no puedo amar a los que veo? Entonces, tengo que empezar por mí. En el orden de importancia, primero es amar a Dios. Si uno no se quiere, ¿cómo puede demostrar claro, el amor? Pero en el orden del proceso, primero empieza el tema por uno. Doctor, vamos a escuchar justamente lo que le comenté con este tema que salió hace unos días sobre el asesinato del joven estudiante en la Facultad de Psicología de la Universidad de San Marcos. Adelante, por favor. No vengan a la facultad porque ha ocurrido una cuchilla, alguien había sido apuñalado y que tengamos cuidado, no vengamos. Y nosotros dijimos ya, pues puede ser un robo o algo así, pero a medida que pasaba salían las redes que lo habían matado a un muchacho de nuestra facultad. Pronto sus compañeros lo identificarían. Se trataba de Eric Arenas, estudiante del 4º ciclo de psicología y quien apenas tenía 20 años. El cuerpo tendido y en el cuello un cuchillo con el que se especula se produjeron los cortes. Luego de algunas horas levantaron el cuerpo. Sus compañeros y familiares no salían de su asombro. No sabemos nada, señorita, no sabemos nada. Un chico súper tranquilo, estudioso, es lo que nos comentaban sus compañeros. Claro, señorita. Un caso alarmante, un joven estudiante muerto dentro de su propia facultad. Bueno, el rector ha comentado, no sé qué tan cierto sea, que hay falta de seguridad porque faltan algunos paredes perimétricas, algo que han perdido en la universidad por unas obras que se estaban haciendo ahí de alguna pista, pero los medios de comunicación nos traen de vez en cuando algún incidente, ya bueno, no acá en el Perú, pero en Estados Unidos sí, ya cada rato, ¿no? Que alguien en un colegio entró con 2 pistolas y mató, no sé, y eso sucede a cada rato. ¿Y por qué escoger un colegio, ¿no? O una universidad para cometer asesinatos, ¿no?
¿Qué tiene que ver el colegio o la universidad? ¿Por qué ocurre en esos lugares este tipo de que no son atentados terroristas, son algunos, no sé, un trastornado, supongo? Claro, son personas que están trastornadas precisamente porque viven solos o tienen alguna patología mental, pero de alguna manera ellos van llegando a esa conclusión porque se han visto solos, se han visto marginados en su propia vida de relación con los demás, y en un momento determinado toman como diciendo, bueno, no creo en Dios, esto no existe, esto lo que tengo que hacer, tengo que salir a matar a quien yo creo que me ha podido hacer daño en el colegio, o me han hecho daño en el barrio, me han hecho bullying acá, entonces entro al trabajo. Hay gente que no se han ido a colegios, va al trabajo, a donde lo han maltratado, lo han tratado mal, o lo han despedido, y va y entra y mata a todo el mundo que está ahí. ¿Por qué es eso? Por la venganza. Lo último, doctor, el estrés. ¿Qué cosa es el estrés y por qué le da estrés a la gente? Que después desencadena cuadros también. Sobre todo el cuadro de trastorno de pánico, que está ahora bastante de moda. El estrés es eso que yo pongo en el currículum siempre, ponen en el currículum que voy a trabajar bajo presión, pero resulta que acá muchas veces les ponen demasiada presión, y entonces resulta que tenemos que gerentes generales, gerentes intermedios, empleados y obreros están tan presionados con la rapidez que quieren que se hagan las cosas en el trabajo, y el maltrato también, porque me cuentan cada cosa, hay jefes que mandan de una manera increíble, como si estuvieran tratando con, no sé qué, con esclavos. En la esclavitud. Así claro. es, y mandan de una manera, o se burlan, o hay acoso sexual, o acoso laboral. Entonces, todas estas cosas, la pobre gente no sabe cómo manejarlo. Entonces llega un momento en que estallan, pues, ¿no? Y entonces eso es el estrés. El estrés está formado por todas esas situaciones laborales, familiares, y también el tránsito, ¿no? Que tenemos que pasarnos tantas horas en estos sitios tan apretados, con micros y cosas. Entonces es algo que al final terminan cada vez crispando a la gente, y si esa gente no tiene la capacidad de tener paz y alegría dentro de todo eso, entonces ¿qué hace? Se dispara pues la animalidad. Si mi espíritu no controla mi mente y mi mente no controla el animal, y el animal se desata y hace todo tipo de animaladas, entre ellas matar, disparar, asesinar, hacer todo tipo de burradas. Y el pobre burro no hace, por supuesto, pero el ser humano sí. Y es acumulable el estrés. O sea, el hambre, por ejemplo, uno deja de comer, no sé, en la mañana, en la tarde, y en la noche ya está con un hambre terrible. Así ¿no? es. Pero el estrés, digamos, se puede acumular, sí. el de ayer con el de hoy día, el de sí, mañana. va aumentando, va poniendo cada vez más débil la naturaleza humana, de tal manera que cada vez, a mayor estrés, la respuesta cada vez es peor. ¿Por qué? Porque hay un desgaste. A tener cuidado entonces, doctor. Sí. Doctor, quisiéramos conversar, no tenemos lamentablemente mucho tiempo para hacerlo. Culminamos la primera parte con usted. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. Sin duda que va a haber otra oportunidad de poder conversar sobre este y otros temas más. Así que nosotros reiteramos nuestro agradecimiento. Nosotros nos despedimos aquí, Gracias, doctor. a ustedes. Tenemos un segundo bloque especial hablando sobre la realidad de la salud mental en los peruanos. En la primera parte hemos estado con el doctor Eric Medina Vargas, médico psiquiatra del Hospital Sabogal, pero en esta segunda parte vamos a enfocar este tema a la luz de la palabra. Nos vamos al lado espiritual. Cómo se puede entender la enfermedad cuando uno es un creyente, cuando uno es un cristiano, cómo podemos verla a la luz de la palabra, cómo podemos entenderla y sobre todo aprender a soportarla hasta que Dios determine qué es lo que va a hacer. Así que en esta segunda parte estamos con el pastor Pablo Vilches, a quien le doy la bienvenida. Muchísimas gracias, pastor, por estar aquí. Gracias. Y vamos a empezar este tema a la luz de la palabra. ¿Cómo? Hay algunos que se pueden preguntar y se dicen, lo he escuchado, pero si eres cristiano, entonces, ¿por qué estás enfermo? Si tú dices que existe Dios, entonces, ¿por qué estás padeciendo esto? Entonces, ¿dónde está tu Dios? Esa es la gran pregunta que haces, ¿en dónde está tu Dios? ¿No se supone que deberías estar bien? ¿Cómo podemos entenderla, pastor? Claro, lo primero que también hay que enmarcar es que nosotros, la mayoría, no nacemos dentro del Evangelio. Uh-huh. Venimos al Evangelio con muchos problemas, traumas, situaciones dentro del hogar, dentro de la sociedad, y especialmente esta generación está cosechando lo que fue sembrado, la violencia que experimentó nuestro país, que han sido situaciones de desgarro, atroces, prácticamente se ha comparado con niveles de guerra, con niveles de la Segunda Guerra Mundial,
una violencia que ha marcado el corazón de la gente, ausencia de padres, ausencia de situaciones de cuestiones sociales, el tema económico, son muchas cosas que han ido influenciando, y cuando uno conoce a Cristo, llega a Cristo, el Señor comienza a trabajar en el alma, en el espíritu. Hay una gran diferencia, es cierto, pastor, cuando uno conoce el Evangelio desde niño, o sea, cuando nace en un matrimonio cristiano, y otra es con la mayoría de los que somos creyentes ahora, venimos del mundo, ¿no? Venimos y hemos cometido cosas malas, y lo que hoy estamos viviendo aún en nuestra vida cristiana, estamos de alguna manera asumiendo las consecuencias de nuestra mala manera de vivir, ¿no? Pero con la gran diferencia de que Dios nos ayuda y solamente Él sabe por qué permite que se pasen estas cosas. Pero hay otros que quisieran saber cómo se puede ver, cómo podemos entender espiritualmente cuando se tiene una enfermedad, cómo podemos soportarla. Porque si bien es cierto, como humanos, nuestra naturaleza humana dice por qué, pero no lo entendemos, pero Dios sí sabe. Y en el momento oportuno Él sabrá qué hacer. Lo primero es como, tratando de enfocar a su pregunta, lo primero que trae paz al corazón es que cuando uno está siendo afectado por una enfermedad, uno busca un responsable, uno busca la culpa, uno busca saber por qué me vino esto o qué hice mal yo. Entonces, la Biblia nos enseña que el pecado destruye al hombre. Así como los vicios, el licor afectan nuestro organismo, el pecado destruye la mente, el psiquis del hombre, y lo afecta terriblemente. Y eso es lo que la gente desconoce. Piensa que solamente la parte física del ser parte de un vicio, de una adicción, entonces solamente esa gente va a tener problemas mentales, problemas psiquiátricos. Y no sabe que el pecado va destruyendo también la parte mental del hombre, del ser humano. Entonces, lo primero es que hay que reconocer que no es Dios el que nos enferma. Algunos atribuyen a Dios el castigo de Dios. Todo el mundo cree que es Dios el que está con un látigo azotando a la gente con alguna enfermedad, y no es Dios. Estamos cosechando nuestra mala manera de vivir. Ahora bien, dice usted, Dios es el que nos va a ayudar a poder superar, a sobrellevar. Dios nos puede sanar, pero también mucho tiene que intervenir, y hoy los médicos y aún todas las ciencias que tratan estos temas apuntan a que los hábitos que el hombre pueda reestructurar van a ayudar a que él pueda tener una vida diferente, y una vida, hoy día se habla muchísimo de tener una calidad de vida. Hay cosas que no las vamos a poder cambiar, hay cosas que las vamos a poder mejorar. Por eso es que en la parte física influye mucho la parte espiritual. Si las personas no buscan un soporte espiritual, no van a poder sobrellevar, van a caer en depresión, va a caer en ansiedad, va a caer en tantos desórdenes que hoy en día están arropando nuestra sociedad, porque la parte espiritual es fundamental. Es más que ir solamente a una terapia, tiene que tener hábitos espirituales, el leer la Biblia, así como en los países orientales donde no hay tantas situaciones, a pesar de que son muy numerosos, porque ellos, la filosofía, los ambientes de sus dichos, de sus generaciones han sido transmitidas, y en cierta forma eso es un repliegue, pero la palabra de Dios hace lo que usted dice, la regeneración. Comienza a restaurar de adentro hacia afuera. Uno comienza a ver todo de manera diferente, uno comienza a tener un panorama distinto de nuestra vida y de nuestra perspectiva de vivir. Naturalmente que sí, pastor. Hay muchos que dicen, ustedes todo es Dios, pero para todo meten a Dios. Pero aunque ellos no lo quieran reconocer, pues todo es Dios, porque Dios está en nuestra vida, es el centro de nuestras vidas. En este primer bloque que tuvimos a este médico psiquiatra, él resaltó algo que es importante. Mientras otros nos dicen que todo es Dios, para los cristianos, porque no creen extremistas, legalistas y todos los términos que ellos tienen, él ha dicho algo que es muy cierto. Todo lo que está viviendo en este momento la sociedad, cuántos asesinatos, violaciones, todo la deshumanización del hombre, él dice, todo es por la falta de Dios. Y no necesariamente es una persona que está como nosotros en una congregación, pero lo ha dicho, lo dicen los científicos, lo dicen los médicos, pero hay un grupo de personas, un buen grupo de personas que no creen. Y es esto, porque todo esto que sucede hoy en día
es porque no tenemos a Dios en nuestros corazones. ¿Qué nos puede usted decir? Es más, sobre muchísimas organizaciones que antes invertían, organizaciones benéficas que antes invertían dinero solamente en científicos, en personas que de una u otra forma con su conocimiento se tenía la expectativa de poder mejorar, sociólogos, antropólogos y tantas ciencias que hay para poder mejorar el tema social, el tema de convivencia, que en el mundo es un caos. Se han dado cuenta que la iglesia que tiene la Biblia tiene una capacidad espiritual de poder intervenir en situaciones de riesgo, de trauma y de desgarro social como el que estamos viviendo, de una manera tan radical que es para ellos un asombro de cómo gente que tiene problemas de vicios, de alcohol, de droga, de pandillas, llegan a la iglesia y en cuestión de días, de semanas o de meses son completamente otras personas. Lo que no pudieron hacer los profesionales, que si bien es cierto no se puede desconocer su gran labor, pues entonces todo lo puede porque Dios lo ha ayudado. Claro, no desmerecemos el trabajo que hay. Es más, nosotros alentamos porque es parte de la labor que ellos hacen, pero no podemos tampoco ignorar el poder de la palabra de Dios. Si bien es cierto que los profesionales dicen el éxito de este tratamiento va a depender si usted lo sigue al pie de la letra, pues nosotros le podemos agregar como cristianos, como creyentes, que nada puede resultar, por más que sea un buen médico y un buen tratamiento, una buena clínica, si es que nosotros no ponemos a Dios primero en todo esto. Claro, definitivamente, cuando hoy en día se habla de la higiene mental, ¿no? La higiene mental no es otra cosa que tener hábitos saludables. Y la iglesia, la congregación, el círculo del cristiano tiene hábitos que son maravillosos. El cristiano desde que se levanta canta, habla con Dios, lee la Biblia. La Biblia le aporta conocimientos saludables sobre justicia, sobre equidad, sobre moral, sobre amor, sobre fraternidad. Desde que va desarrollando su día y termina en la noche con la experiencia de adorar a Dios, de alabar a Dios. No solamente es una cuestión meramente religiosa, sino es poder entender que hay una relación espiritual que es la que tanta falta hace al hombre, y por eso es que el hombre cae en ansiedad, cae en desgano, cae en situaciones porque hay una sed interior que no se puede saciar con nada de lo que el mundo provee. No se puede conocer que la Biblia establece los parámetros para dirigir una familia y, por qué no, dirigir una sociedad y un país que esté bajo la bendición de Dios. Pastor, tenemos un minuto para poder concluir. ¿Qué es lo que usted podría recomendar a todas aquellas personas que aún todavía no han tenido una experiencia con Dios, que tienen una enfermedad, solamente basan su confianza, su fe en la medicina? ¿Qué le podría usted decir? Que definitivamente Dios es el único que puede obrar el milagro que espera en su alma, en su vida, pero no solamente eso, sino traer la paz, porque una persona que tiene ansiedad, que tiene estrés, que tiene todas estas situaciones, es porque en su ser no tiene paz. Y Cristo dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no lo doy como el mundo, una paz efímera, una paz que se disipa, sino la paz que dura, la paz que permanece, que busque a Dios, que busque una iglesia, que busque un pastor, que busque una congregación, una relación de hermanos, de cristianos. Lo que la ciencia no puede, Dios sí puede. Así que concluimos esta edición especial agradeciendo, por supuesto, su presencia, Pastor. También. En otra oportunidad lo tenemos aquí también para poder conversar sobre otro tema. Y ahora sí me toca despedirme. Si Dios así lo permite, nos vemos en alguna próxima edición del programa de especiales de Betel. Betel, lo que necesitas escuchar.